Los grupos funcionales son muchos. Ahora, técnicamente, un grupo funcional, ¿qué es lo que es? Es una, valga la redundancia, es una agrupación atómica o más específicamente casi siempre es una agrupación heteroatómica. Es una agrupación heteroatómica. Hay átomos, por tanto, distintos a carbono, que son responsables de la reactividad química del compuesto. Por tanto, los grupos funcionales son los responsables de cómo va a reaccionar, en qué reacciones participa la molécula, y por otra parte también son responsables en gran medida de las propiedades físico-químicas del compuesto. Entonces ahí tenemos dos cosas: reactividad y propiedades físico-químicas. Son conceptos diferentes. La reactividad va a implicar la transformación de la molécula en otra molécula. Las propiedades físico-químicas no implican la destrucción del compuesto, sino que son, por ejemplo, el punto de ebullición, el punto de fusión, la solubilidad en agua, la lipofilia del compuesto, ese tipo de cosas. Bien, ustedes dirán, y me tengo que aprender todos de esas tablas de grupos funcionales que hay, por lo menos los más importantes. Y vamos a dar una pequeña lista y de ahí vamos a introducirnos al tema de la reactividad partiendo con ácido-base. Entonces, vamos a hacer una pequeña lista y miren, por ejemplo, número 1, vamos a comenzar desde cosas sencillas a lo más elaborado. Alcoholes. Un alcohol es aquel que contiene la agrupación heteroatómica hidroxilo. Entonces este grupo OH, que tiene dos pares electrónicos, se llama hidroxilo. Y como norma general, la presencia de alcoholes aumenta la polaridad de los compuestos orgánicos. Incrementa la polaridad, el compuesto se vuelve más polar, o sea, el compuesto se vuelve más soluble en agua. Va a tener un poco más, no necesariamente un 100% de solubilidad en agua, pero sí aumenta la polaridad del compuesto en agua. Les voy a dar algunos ejemplos. Si usted tiene esta molécula, este es el etanol. El etanol es el alcohol, componente de las bebidas alcohólicas y es soluble en agua. Pero si usted tiene, por ejemplo, la siguiente molécula, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidroxilo, este que tendría 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono se llama octanol, porque los alcoholes terminan en ol. Entonces, octanol. El etanol tiene 2 carbonos, por eso es eta del etano. ¿Y qué creen ustedes? La cadena es muy larga y este es insoluble en agua. Insoluble en agua. Tiene un grupo polar, pero no es suficiente para que toda la molécula se solubilice. Otro ejemplo. Se los voy a dibujar plano para que no entremos en discusiones estructurales todavía de esto, porque lo vamos a ver en biomoléculas, ya, pero ustedes van a reconocer esta estructura, van a decir, yo he visto eso en algún libro de bioquímica. He visto ese tipo de moléculas que están llenas de hidroxilo y que están en forma ciclada o en forma abierta. Un segundo. ¿Qué es esto? Esto es la glucosa. Y la glucosa está llena de hidroxilos. Técnicamente no es solo alcohol, porque hay otra cosa más, ahí hay un oxígeno dentro del ciclo y esto se llama hemiacetal. Pero al haber varios alcoholes en la estructura química, la glucosa es 100% soluble en agua. ¿Lo ven? Entonces, cómo la presencia del grupo hidroxilo aumenta la solubilidad en agua del compuesto orgánico. Aunque sea la glucosa una molécula orgánica, pero es soluble en agua. Lo cual es muy importante a nivel biológico. Segundo tipo de... pero podríamos colocar un ejemplo más. Mire, ¿qué pasa si tenemos un benceno conectado a un alcohol? Esto sería un benceno conectado a un alcohol.
Recuerden que este anillo es muy especial, se llama benceno. Bueno, el anillo se llama benceno, ¿ok? El anillo, pero todo el compuesto con ese hidroxilo recibe el nombre de fenol. Y uno habla de fenoles cuando son alcoholes conectados a un anillo de benceno, lo que se llama un anillo aromático. Vamos a definir pronto qué es el concepto de aromaticidad, que no tiene relación con que esto sea aromático en cuanto a aroma propiamente tal, sino que es una propiedad electrónica. Fenol. El prefijo feno significa benceno, ¿ok? Viene de otra terminología más anglosajona. Bien, número 2, esos son los alcoholes. Número 2, aminas. Las aminas es cualquier agrupación donde hay nitrógeno en la estructura, pero no cualquier nitrógeno. Podemos tener R1, R2 y R3 iguales o diferentes. Algunos requisitos: R1, R2 y R3 pueden ser, R1, R2 y R3 pueden ser hidrógeno o pueden ser carbono. Pero por ningún motivo van a ser carbono unido con doble enlace a oxígeno, lo que se llama un grupo carbonilo. Ese grupo recibe el nombre de carbonilo, por las razones que luego voy a explicar. De hecho, el carbonilo conectado a un nitrógeno es tremendamente importante a nivel biológico porque da origen a la función amida, que es la base de los enlaces peptídicos de las proteínas, lo cual espero que ustedes entiendan en profundidad ya en la materia de la prueba 3. Bien, entonces las aminas podría ser cualquier nitrógeno abierto o ciclado que no está conectado a un carbonilo. Ejemplo de algunas aminas importantes y reconocidas a nivel orgánico. Primero, las aminas se caracterizan porque son básicas, ¿ok? Técnicamente son bases. No son ácidos, son bases. ¿Las aminas son polares? Sí. También otorgan polaridad. Y las aminas se pueden protonar, como vamos a ver en un momento. Se pueden protonar. ¿Qué es eso? Bueno, teoría ácido-base, ya vamos a introducirnos o vamos a recordar más bien algunas cosas que ya ustedes ya saben. Pero en términos generales, veamos algunas. Ya tenemos esta, por ejemplo, que tiene 3 grupos etil. Recuerden que cada uno de esos se llama etil y por tanto su nombre es trietilamina. Coloquemos otro color. Esto sería la famosa trietilamina. Hay otras también de interés en química orgánica, por supuesto. ¿Qué pasa si tenemos solo 2 cadenas conectadas a la amina? Se llamaría dietilamina. Y si tiene solo uno, bueno, esto es un poco aburrido ya, pero es para ilustrar algo que voy a mostrar de ahí. Si tiene solo uno, se va a llamar etilamina. Ahora, nótense lo siguiente, que la cantidad de cadenas fue siendo reemplazada por átomos de hidrógeno porque la valencia del nitrógeno es 3, se puede enlazar con 3 enlaces o dependiendo, ¿no es cierto?, si es que el par electrónico no participa, puede llegar a tener hasta 4 enlaces, pero la valencia del nitrógeno en estos casos neutros permite tener 3 enlaces y sobra, en los 3 casos, un par electrónico de no enlace. Vamos a decir que la primera es una amina terciaria. Amina terciaria. La que sigue es secundaria y la que está acá sería primaria. Muy bien. Entonces, cuando algo es primario, solo tiene una cadena, secundario tiene 2 cadenas, terciario tiene 3 cadenas. Así de simple. Ya, cuestiones de terminología de química orgánica. Profesor, ¿y si está ciclado? Bueno, si está ciclado, la verdad es que es más o menos lo mismo. Ejemplo, si usted tiene una amina ciclada, como esta, ya tenemos ahí un par electrónico. Esto se llama piperidina. Tiene nombre propio. Y usted dirá, bueno, ¿cómo clasifico eso? ¿Qué cree usted? ¿Primario, secundario o terciario? A ver, vaya comparando con esto que estamos viendo acá. ¿A cuál se parece más?
A ver, pero miren, ¿cuántos hidrógenos les sobra? Solo uno. Es como que esto se cicló, ¿se entiende? Entonces sería una amina secundaria. Califica como secundaria. Ya, así que como pueden ver, no es algo tan terrible, tan complejo. Profesor, ¿y qué pasa con esos con carga positiva? Les voy a colocar un neurotransmisor que está presente en muchos seres vivos porque es responsable de la contracción de la musculatura, del funcionamiento de los canales iónicos. Por ejemplo, a nivel de las anguilas, ustedes saben que las anguilas eléctricas, ya ustedes de animales saben más que yo, pero las anguilas eléctricas están llenas de ciertos canales a través de los cuales hacen fluir iones de un lado a otro de la membrana, generando un impulso eléctrico, y muchos de esos canales son controlados por acetilcolina. Y la acetilcolina es esta molécula. Te dirán, ¿eso no es amina? Bueno, no, pero quiero dar el nombre de este grupo funcional que está acá al final. Te dirán, ¿y qué pasa con ese? Bueno, ese no es ni primario, ni secundario, ni terciario. ¿Qué creen ustedes? Tiene 4 cadenas, entonces es cuaternario. Muy bien, este sería un nitrógeno cuaternario, muy bien. Y a los nitrógenos cuaternarios se les llama amonios. Entonces esto es un amonio cuaternario. ¿Sí? ¿Perdón? Cuaternario, amonio cuaternario. Claro, ese tipo de estructuras con cadenitas muy bien. De hecho, los amonios cuaternarios son detergentes. No precisamente la acetilcolina, pero sí varios de ellos. Dígame. Porque tiene 4 enlaces a carbono. Nótese que acá tengo 3 enlaces a carbono, 2 enlaces a carbono y 1 enlace a carbono. Pero acá, como son 4 carbonos vecinos, es cuaternario. Y el nombre, para que lo tengan ahí registrado, esto se llama, les dije, acetilcolina. Si ustedes terminan haciendo alguna tesis más especializada en algunos animales acuáticos, ya les dije, como estos que tienen la capacidad de poder conducir la electricidad, ese neurotransmisor es súper importante. La acetilcolina es un neurotransmisor. Muchos de esos canales iónicos en anguilas y otros peces eléctricos son controlados por acetilcolina, porque la acetilcolina además controla la contracción de los músculos de los animales. Bien, ya, entonces eso con respecto a las aminas, vamos avanzando. Tenemos alcoholes, tenemos aminas, y como hay tantos grupos funcionales, y esta no es una clase que solamente va a entregar nombres hoy día, vamos a entregar un tercer grupo y a partir de ese vamos a derivar varios más. Tercero, vamos a colocar acá derivados de carbonilo. Bueno, primero, carbonilo, no olviden que carbonilo es el nombre de esta agrupación, CO, que puede estar conectado a diversas cosas, a R1 y R2. Entonces, cuando decimos carbonilo, solo estamos pensando en esto, CO con doble enlace. A ver, pregunta para la prueba, ¿cómo está el tema de hibridación? A ver si es que han repasado algo. Este carbono, ¿qué hibridación tiene? Muy bien, sp2. Por tanto, tiene geometría. ¿Qué geometría molecular es esta? Trigonal plana. Muy bien. Excelente. Ya. A partir del carbonilo podemos derivar muchos grupos funcionales. Ejemplo. A. Ácidos carboxílicos. Sería R1, carbonilo y luego OH. Entonces, ¿se comporta como un ácido? Claro que sí, son moléculas ácidas. De hecho, al gusto tienen sabor ácido, por ejemplo el ácido acético, que es comestible, y desde el punto de vista corrosivo son ácidos. O sea, pueden reaccionar con superficies, pueden causar daño al material cuando son ácidos fuertes. Los ácidos carboxílicos, como ustedes ven ahí, tiene como grupo extra siempre este OH. ¿Parece alcohol? Sí, pero no es un alcohol. Cuidado, es diferente porque todo el grupo ácido es esto. No es que sea como un alcohol y algo más. No, todo el grupo tiene un comportamiento químico único. Ejemplo, ácidos que ustedes conocen.
Ya, este es el que acabo de mencionar. Todo el mundo conoce este ácido, aunque sea de nombre. Este es el famoso ácido acético, que es el nombre de pila. Y usted dirá, ¿y tiene nombre Yupac eso? Claro que sí. Es muy simple. Usted tiene que numerar siempre desde ahí, del carbonilo. Y como tiene 2 carbonos, etano. Muy bien, entonces le llamaríamos ácido etanoico. O sea, terminan en oico. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si la cadena no es tan simple, profesor? Si es una cadena más complicada. Bueno, siguiendo el mismo principio, acá tenemos que este ya pareciera ser más complejo. Sería 1, y de ahí usted numera 2, y ahora da lo mismo, porque es simétrico si cuenta para arriba o para abajo. 3, y usted dice, en la posición 2 tengo un metil. Entonces le voy a llamar ácido, escribámoslo también aquí abajo, otro color, ácido, ácido 2 metil. ¿Ya? Y sigo para abajo. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se llama la cadena de 3? Muy bien, viene de propil, de propano, entonces ácido 2-metil propanoico. Entonces, oico significa que es un ácido. Cuando usted lea en una botella, cuando haga la tesis, va a ver que en los laboratorios siempre hay algún tipo de reactivo y uno cuando ve esta terminación oico, es un ácido. Ya hay algo ácido ahí, propanoico, butanoico, hexanoico, etc. Ácido 2-metil propanoico. Otro más que ustedes conozcan, de ácidos carboxílicos, ya hay muchísimos, pero alguno que hayan visto tal vez en algún suplemento, qué sé yo, de repente en formulaciones de algunos medicamentos, como por ejemplo este. Ya, ¿no es cierto? Ya, para allá vamos, miren. Primero, más simple que el ácido acetil salicílico. Si usted ve esto, dice es un benceno conectado a un ácido. Entonces el ácido benzoico. Y de hecho, ya no voy a dar el nombre Yupac completo, pero a partir de ahí podemos trazar la estructura de la aspirina, que tiene un ácido benzoico y acá tiene otro grupo funcional que le vamos a dar nombre enseguida. Lo voy a escribir hacia abajo porque hoy me van a topar los grupos. Es así. Esta es la famosa aspirina o ácido acetil salicílico, ¿ya? ¿Le han tomado el gusto a una aspirina alguna vez? Es ácida. ¿Se han dado cuenta? Cuando uno, ¿no es cierto?, saborea, por lo general todos los fármacos tienen muy mal sabor porque la mayoría son aminas y son amargas las aminas. Pero este no es una amina. Y cuando uno le toma el gusto, una aspirina es ácida. Bastante ácida, por cierto. Bien, esa es la aspirina. Entonces, esos son los ácidos carboxílicos, un grupo muy importante. Hemos visto entonces 3 de los grupos más relevantes hasta el momento. ¿Cuál más pueden derivarse de carbonilo? Vamos para allá. B. Otros grupos que se pueden derivar de carbonilo son cetonas. Ejemplo, una cetona tiene la estructura del tipo R1, carbonilo, R2, donde tanto R1 y R2 son carbono. Y no puede ser hidrógeno, porque eso ya sería otro grupo funcional. Hay una cetona que se vende mucho en farmacia que es para quitar esmalte de uña. Entonces, la cetona que se vende en farmacia técnicamente tiene un nombre Yupac, pero se vende como acetona. Ese es el nombre de pila, la famosa acetona, que también se vende para remover pinturas. Cuando uno va al Sodimac y compra estos removedores de pintura que hay para los muros, viene acetona mezclada con otras cosas, unos tambores de lata que venden como removedores, porque es muy bueno para disolver. Y esta sería la estructura de la acetona. Entonces sería metil a un lado y metil al otro lado. Bueno, eso es técnicamente lo mismo que dejarlo escrito así nomás sin nada. Ustedes ya entienden que son 2 grupos metil. Bueno, esa es la famosa acetona. Es súper soluble en agua y al mismo tiempo disuelve muy bien esmaltes, pinturas, sustancias orgánicas. Bueno, la acetona, usted dice, ¿y el nombre Yupac de eso cuál sería? Bueno, no es tan difícil, otra vez, es el tema de numerar la cadena. Uno puede decir esto sería carbono 1, carbono 2,
carbono 3. Las acetonas van a tener esta terminación de onas, de cetonas, y por tanto sería 2, porque en el 2 está la oxidación, propanona. Ese sería el nombre UPAC, pero el nombre de pila es acetona. Bueno, C, ahora parecido a las cetonas, aldehídos. Y estos casi nunca los van a ver a nivel biológico, ni en proteínas, ni en ADN, ni en nada. ¿Saben por qué? Porque los aldehídos son muy tóxicos. Los aldehídos tienden a ser grupos que llamamos electrófilos fuertes. Electrófilos fuertes. Eso significa que los aldehídos pueden ser tóxicos. Pueden producir tanto daño que puede ser desde una simple irritación nasal, ocular, cuando son volátiles, hasta pueden llegar a producir cáncer. Entonces, cuando trabajen con aldehídos hay que tomar las precauciones del caso. Y bueno, un aldehído es muy parecido a una acetona, R1, R2, donde al menos uno, voy a borrar acá, al menos un R es igual a hidrógeno. Profesor, el ácido, no, cuidado, esto no es igual a un ácido, es diferente. Al menos un R es igual a hidrógeno. Ejemplo. ¿Solo un carbono? Sí, solo un carbono. Pregunta, ¿cómo se llamaba el alcano de un carbono? Metano, ¿no es cierto? Entonces, este es aldehído, por tanto se va a llamar metanal. Ya, porque solo tiene uno. Ese es el nombre UPAC. Nombre de pila de esto, bueno, también se conoce como formaldehído. El formaldehído se ocupa en hospitales y ahí es donde hay que tener cuidado, en laboratorios de investigación. Si ustedes van a trabajar con formaldehído, siempre bajo campana, con guantes, con la campana encendida, obviamente, para que la campana se trague los vapores en caso que esto esté muy concentrado y esté vaporizando, porque el formaldehído sí que es súper tóxico y puede producir cáncer. Así que el formaldehído es un aldehído electrófilo fuerte. Y este tipo de aldehídos, muchos de ellos, cuando se ingieren por accidente, por envenenamiento, muchas veces las personas sobreviven, pero pueden producir daños irreversibles a los órganos, por ejemplo hepatitis, pueden producir ceguera porque dañan también el nervio óptico. Así que son moléculas que al ser electrófilos son nocivas, porque recuerden que las proteínas son nucleófilas, entonces reaccionan con los aldehídos. Bien, otro que ustedes conozcan, algunos sencillos. Miren, hay algunos aldehídos que no son tan tóxicos y que son derivados de benceno. Y son así. Esto se llama benzaldehído. ¿Por qué ya no es tan tóxico? Porque al tener este tremendo impedimento estérico aquí al lado, se vuelve menos reactivo. Dígame. El benceno está presente en varias biomoléculas, por ejemplo en las proteínas, en aminoácidos como la fenilalanina, en aminoácidos como la tirosina, como el triptófano. Es un anillo que está presente en varios aminoácidos y por eso es relevante a nivel biológico. Y ahora a nivel orgánico también es muy importante porque el benceno permite dar origen a varios fármacos. Es un núcleo estructural de base para crear fármacos, moléculas bioactivas. ¿Por qué también es importante a nivel de interacciones intermoleculares? Porque el benceno puede interactuar con los sitios activos de receptores, los sitios activos de enzimas, mediante ya sea interacciones hidrofóbicas o también lo que se conoce como interacciones de tipo p-stacking. Pero eso lo vamos a estudiar más en detalle en la última unidad, ¿ya? En la unidad de biomoléculas. Bueno, como les decía, hay algunos aldehídos no tan tóxicos como estos conectados a benceno y más cosas que se ocupan en muy pequeñas cantidades como aromatizantes y saborizantes. Algunos de esos aldehídos generan aromas y sabores similares a la almendra. Entonces se ocupan en la industria alimentaria en dosis permitidas, bajas por supuesto, cuando ya no es un compuesto tóxico.
Pero nunca se va a ocupar metanal o algo así. Eso sí que son muy, muy destructivos. Bueno, D. Tenemos entonces ácidos, cetonas, aldehídos y ahora ésteres. Y voy a hacer un pequeño paralelo. Permítanme mover la imagen completa, por favor, porque acá, mucho cuidado con esto. No confundir, siempre lo confunden con éteres. No es lo mismo. Un éster no es lo mismo que un éter. ¿Cuál es la diferencia? El éster es nuestro grupo estrella que tiene carbonilo. O sea, el éster es esta agrupación. R1, carbonilo, oxígeno, R2. Donde en este caso el R2 tiene que ser distinto a H. ¿Por qué? Porque si el R2 es igual a un H, ¿qué grupo funcional sería en vez de un éster? Que si el R2 fuese H, ya esto se transformaría en un OH, en un hidroxilo, pero todo el grupo, ¿qué sería? Si R2 fuese H, todo este grupo, ¿qué sería? Muy bien, un ácido carboxílico, ya lo vimos, es aparte. Entonces, R2 no puede ser H, R2 tiene que ser carbono. R2 tiene que ser carbono. Pero R1 puede ser protón o carbono, da igual. Los ésteres también tienen aromas y sabores agradables y por eso se ocupan en la industria alimentaria. Varios de estos ésteres tienen aromas y sabores a fruta. Entonces son empleados en distintos preparados. O a veces cuando, no sé si se han fijado en los envases que muchas veces dice, no sé, suplemento de no sé qué cosa, y luego dice saborizante idéntico a natural. Quiere decir que toman la molécula natural, se sintetiza aparte en grandes cantidades y se le adiciona para ensalzar el aroma o el gusto del alimento. Bien, algún éster de relevancia. Miren, permítanme devolverme un segundo. Ya. No es necesario que copien acá, pero quiero ilustrar el punto. ¿Dónde está el éster acá en la aspirina? Arriba es un ácido carboxílico, ¿no es cierto? Entonces aquí abajo, aquí está el éster, porque es oxígeno conectado a carbono. Entonces muy bien, acá tenemos la agrupación éster. Ahí está el éster, estaba oculto en la aspirina. Entonces todo eso que está ahí sería la agrupación, todo esto de acá califica como una agrupación de tipo éster. Los ésteres se han ocupado también en la industria de los polímeros. ¿Han escuchado hablar del poliéster? Ropas hechas de poliéster. Bueno, es un polímero bastante resistente, por lo general poco alergénico y es por eso que se ocupa en la industria textil para reemplazar al algodón. Entonces el poliéster. ¿Ya? ¿Y qué ventaja tiene? Ustedes dirán, eso es sintético, sí. Una de las ventajas que tiene es que no se encoge. Ya el algodón tiende a irse encogiendo tras los lavados. Por eso a veces también se hacen ropas híbridas, mezcla de algodón, mezcla de fibra sintética. ¿Algún otro éster? Bueno, consideremos por ejemplo este que es un solvente muy empleado en química orgánica. Este se llama acetato de etilo. Ese es el nombre de pila. ¿Cómo sería el nombre Yupac? Bueno, usted tiene que contar ahí. Usted dice, tengo un carbono y dos carbonos. Esa es mi cadena principal. Etano. Entonces, pero esto no es un etano. Entonces se llama, el nombre Yupac es etano, etanoato. Entonces, perfecto. Siempre que terminan en ato, ¿son ésteres? Sí. Etanoato. Y ahora usted dice, ¿y la cadena del otro lado qué es lo que es? La cadena del otro lado es una cadena etil. Entonces, porque es corta, tiene dos carbonos, etanoato de etilo. Así de simple, ya no es tan complicado, ya se nombra la cadena primero de la izquierda, con el carbonilo, y luego la cadena conectada al oxígeno. Ya, y ustedes dirán, bueno, ¿y el éter? ¿No es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Ya, el éter es algo nada que ver. El éter es oxígeno conectado a R1 y R2. R1 y R2. ¿Dónde? R1 y R2 solo pueden ser carbono. No pueden ser ni hidrógeno ni carbonilo, porque si no tendríamos alcohol o tendríamos éster. Así que ni hidrógeno
ni carbonilo. Solamente carbono a un lado, carbono al otro lado. Ejemplo, esta molécula que ya no se ocupa a nivel medicinal. Un éter, sí. ¿Por qué es un éter? Porque es un oxígeno conectado a dos cadenas, a carbono y carbono. Este compuesto se llama porque tiene dos cadenas, etil, dos cadenas etil, éter. Dietil éter. Bueno, el dietil éter, ¿alguien sabe para qué se ocupaba? El nombre de pila se le llamaba a secas éter. Se ocupaba como anestésico general. En algún momento del pasado se llegó a ocupar. Ya no, ahora hay moléculas más seguras, menos inocuas para la anestesia general, que siempre implica un riesgo mayor en las operaciones. Ya ustedes saben que la anestesia general es peligrosa, puede ser mortal. El dietiléter está prohibido en algunos países. Aquí en Chile todavía se ocupa, es un solvente orgánico, pero hay países donde, por ejemplo en China, está prohibido. Hace poco me enteré que en China no pueden en los laboratorios la gente comprar dietiléter para experimentos científicos o lo que sea, porque se puede mal emplear. Ya es un anestésico, es algo que hace dormir, que seda a la persona, y es por eso que el dietiléter se vende bajo normas de control muy, muy estrictas. Bien, los éteres en general pueden ser alifáticos o también pueden estar ciclados. Ejemplo, ya, pueden tener un éter así. Entonces, ¿este está ciclado? Claro que sí, está ciclado. Bueno, el nombre de esto, cuando está así ciclado, ya un poquito más complicado, ahí no voy a entrar en reglas Yupac ni nada de eso, este se llama tetrahidropirano. Tetrahidropirano. Más que el nombre, lo que me interesa es que en sus mentes nunca olviden que el éter puede estar abierto o puede estar ciclado. Igual que esa amina que mostramos delante, abierta o ciclada. Bien, y finalmente, punto E, amidas. Ya, por favor, no confundir con aminas que vimos recién, delante. No tiene nada que ver, es distinto. Es un derivado de carbonilo, amidas. ¿Y por qué son tan importantes las amidas? Y ustedes las tienen que recordar, porque forman parte de las proteínas. Las amidas son las que crean, o son, en otras palabras, el enlace peptídico. Entonces, ¿cuál es su importancia? Las amidas son fuertes. O sea, son grupos funcionales de alta energía difíciles de romper. Las amidas dan origen al enlace peptídico, que no es fácil de romper. Esa es la razón de por qué las proteínas son tan estables. ¿Y el enlace peptídico dónde está? En los péptidos, en las proteínas. ¿Y de qué tipo es? Es una amida que no se rompe con facilidad. Los músculos de todos los organismos vivos están hechos de proteínas, entrelazados por el enlace peptídico. Algo tan simple como el pelo humano o animal está formado por amidas, por proteínas, enlace peptídico. Y una amida es esto, es carbonilo conectado a nitrógeno. Y acá podemos tener R1, R2 o R3. Y pueden ser cualquier cosa. R1, R2 y R3 pueden ser hidrógeno o carbono, indistintamente. ¿Ya? Y veamos alguna importante. Ustedes dirán, yo he escuchado amidas también en ropa, en textil. Sí, claro, se ocupan poliamidas a nivel textil. Por ejemplo, el nylon, que no solamente se ocupa en ropa, sino en bolsas, por ejemplo, el famoso nylon, es técnicamente hablando una amida, ¿okay? Es un polímero a partir de amida. ¿Por qué hago estos comentarios ya? Para que vean la relevancia de entender esto. Bueno, veamos alguna que sea relevante, alguna amida importante. ¿Qué pasa con esto? Miren. Este pequeño compuesto es un disolvente orgánico ampliamente empleado en la industria y a nivel de investigación. No tienen por qué saber el nombre Yupac de esto, pero voy a decir que el nombre más comercial y conocido de esto es
dimetil, porque hay dos metiles sobre el nitrógeno, se llama dimetil formamida. Dimetil formamida. Bueno, ustedes dirán, parece aldehído. Sí, pero aquí la función amida, que es la más importante, está para este lado. Esta es la parte amida. Otro ejemplo. ¿Podría estar la amida ciclada? Claro que sí. Miren, lo voy a escribir así, perdón, para que quede ahí indeleble en la mente de ustedes. Ya, no lo voy a complicar más, dejémoslo así. Esta estructura, tal como está ahí, ciclada, tiene un azufre también ahí arriba, sí, pero lo que me interesa es esto, carbonilo, nitrógeno. Entonces, la amida está dentro de un ciclo. Claro que sí. Y esas amidas cicladas, entonces esto es una amida ciclada. Las amidas cicladas se llaman lactamas. Esto es una lactama. Y como el ciclo es cuadrado, eso es un ciclo beta-lactámico. Se le llama beta cuando tiene dos carbonos más, que serían estos de acá arriba. Es un ciclo cuadrado, ¿ok? Alfa y beta, o sea, es una estructura pequeñita, cuadrada. ¿Y les suena a ustedes esto de beta-lactámico? Saben que esto es muy relevante porque los agentes beta-lactámicos, moléculas beta-lactámicas, o sea, con este sistema cuadrado que ustedes ven acá, que puede estar conectado a muchas cosas para un lado o para el otro lado, son la base de muchos antibióticos. Ejemplo, penicilina, amoxicilina, cloxacilina. ¿Les suena de todo eso? Yo creo que alguno de esos sí. La penicilina, que fue descubierta por Fleming, que es un antibiótico. Bueno, un antibiótico natural. ¿Quién lo produce? Un hongo. ¿Ok? Entonces esto que está acá cuadrado, esta lactama, da origen a antibióticos, a moléculas que matan bacterias. Y hoy día, y eso les puede servir a futuro como tesis, yo siempre aliento a los estudiantes a que busquen alguna tesis de algo que puedan sacar provecho aquí en el país. Ustedes saben que hay muchas algas que no se han estudiado y recolectar algas no es tan difícil. Yo sé que algunos de ustedes van a hacer incluso cursos de buceo que tienen como optativos más adelante. De las algas se pueden extraer muchos componentes relevantes, se pueden extraer moléculas interesantes. Las algas se procesan, se secan, se maceran, después se le hace extracción con un sistema Socklet, que eso en muchos laboratorios aquí hay, y esas moléculas que ustedes extraen se pueden probar en bacterias, se pueden probar en hongos, se pueden probar en células de cáncer, y ver y descubrir algo nuevo. Entonces, de una tesis puede salir algo muy interesante. ¿Y por qué nombro esto? Porque siempre de las algas se extraen moléculas así, con estructuras complejas. Y esas moléculas tienen actividades biológicas relevantes. Así que ahí tienen a futuro algún día, cuando estén al final y ya tengan más conocimiento, tema para una tesis. Extraer algo de un alga y que encuentren una actividad biológica relevante. Ya, entonces esos serían los grupos funcionales más importantes. Y para dar término a este bloque ahora, anoten como título, por favor, anoten como título, ya, teoría ácido-base. Yo voy a enviar algunos videos de reforzamiento de esto porque teoría ácido-base da casi para hacer un curso completo. Y obviamente no nos podemos detener 10 clases hablando solo de ácido-base, ¿ya? Pero vamos a hacer lo siguiente. Aparte del material de reforzamiento, voy a entregar ahora los principios necesarios para que ustedes entiendan lo más relevante de la teoría ácido-base con aplicaciones biológicas. Hagan esta tabla. Primero, ácido y acá base, y vamos a definir cada cosa. Vamos a ir recordando definiciones clásicas. El ácido, de acuerdo a la teoría de Arrhenius, es el que cede protones, mientras que la base es la que cede hidroxilo. Entonces, el ácido está cediendo H+. El H+ es un protón, el OH- es un hidroxilo. Ejemplo, son ácidos el ácido clorhídrico, ¿ok?, el ácido bromhídrico,
el ácido yohídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, etcétera. Todos esos, ¿qué son? Son ácidos minerales, se les llama así porque no son orgánicos, fuertes. Ácidos minerales fuertes. ¿Qué es un ácido fuerte? Es aquel que cede el protón en un 100%. Ustedes dirán, ¿y cuándo lo cede? ¿Quién es el responsable? ¿Por qué lo cede? Bueno, el responsable de este flujo de partículas es el medio. ¿Okay? Entonces vamos a decir que es el medio el factor clave del comportamiento ácido, o básico. Y cuando digo el medio, me refiero al medio, por ejemplo, acuoso, el pH de una célula, ¿se entiende? Bueno, la base C de hidroxilo, ¿qué bases fuertes conocen ustedes? Ejemplo, NaOH. NaOH es hidróxido de sodio. KOH, hidróxido de potasio, una base fuerte, libera sodio, ¿no es cierto? Hidroxilo, perdón, y como contrayón un sodio. KOH libera hidroxilo. Tengo que pedirle al amigo que baje porque... Gracias. Muchas gracias. Sí. Ya iba a escribir aquí en el tablet algo. Bien, ahí están el hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de cesio. Los hidróxidos en general son bases fuertes, siendo los dos primeros los más importantes. Esos dos primeros, por excelencia, son los hidróxidos más fuertes que hay. ¿Ok? Son entonces hidróxidos fuertes. Hidróxidos, entre paréntesis me refiero a bases fuertes. Y ahí no voy a profundizar más porque yo sé que parte de eso se ve en química general. Entonces, vamos a otra definición ahora. Vamos a ir, ya tenemos acá la primera que vimos, ya esta definición de Arrhenius. Bueno, ahora vamos a ver la definición de Bronsted y Lowry. Esta segunda definición es más amplia que la anterior. Todas son definiciones complementarias y vamos a decir que el ácido es aquel que cede protón. Te dirán, es lo mismo, sí, pero la base es la que capta protones. Ejemplo. Y ahora aquí ya podemos irnos a la parte de química orgánica. Si usted tiene un ácido carboxílico en agua, como el ácido acético en agua libera un protón. Y cuando libera un protón, se forma un anión más el protón que es liberado. Podemos escribirlo así, o bien usted puede escribir la ecuación completa. CH3, COOH más agua, y es el agua la que capta dicho protón. Este enlace se rompe hacia el oxígeno y por lo tanto, en estricto rigor, es el agua, el medio, el solvente, el que está gatillando el comportamiento ácido. Y se está formando un ion hidróneo, o sea, el protón no es liberado a la nada. Esto es un ion hidróneo. El anión que se está formando acá, este anión se llama anión acetato. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué está haciendo el ácido? Liberando un protón, entregando un protón. ¿Quién se está comportando como base? El agua. Está captando dicho protón que es liberado. Por tanto, una base siempre va a captar un protón y un ácido va a ceder un protón en términos de Bronsted y Lowry.
¿Cómo sería entonces esto mismo, por ejemplo, para una de las grandes bases orgánicas, como lo es una amina? Bueno, si usted tiene una amina, ejemplo, trimetilamina. Si la trimetilamina reacciona con agua, vamos a tener que capta un protón del agua y se va a formar OH-. Por tanto, la amina está actuando como una base de Bronsted porque está captando un protón. Fruto de eso se forma una estructura de tipo amonio y un anión hidróxido. Vean cómo encaja con la definición de Arrhenius, porque indirectamente está liberando el hidróxido. Lo está formando indirectamente a partir del agua. Es diferente. Entonces la amina capta un protón. Ese es el comportamiento de una base. El ácido libera el protón. Lo captó el agua. Ahí tenemos el comportamiento complementario. Entonces no olviden nunca eso. Los ácidos son los que liberan protones. Las bases captan protón. ¿Y cuáles son los ácidos y bases por excelencia de la química orgánica? No son los únicos, ya, pero por excelencia son los que más se repiten. El ácido carboxílico y las aminas son los que tienen que identificar en la prueba. Pregunta, ¿y las amidas son básicas? No. Así que mucho cuidado, las amidas no. Eso es otra categoría de grupo funcional. No tiene este comportamiento. Son las aminas. ¿Ok? Las aminas son las que captan, no las amidas, esas no captan. Las aminas sí. Y los ácidos liberan un protón. Y la última definición, ya que queda, que son solamente 3, no es tanto, es la definición de Lewis. Entonces, ¿le ha refrescado un poco la memoria? Yo creo que sí, ya, porque algo de esto tal vez vieron en química general, tal vez no en profundidad, pero sí a nivel conceptual. Y lo que pasa acá con Lewis, la última definición, no sé si alguien la recuerda, ya la definición de Lewis. ¿Qué era la definición de Lewis? ¿O esa no la vieron? ¿No les suena? Ya, la definición de Lewis es que el ácido es la especie que posee un orbital vacío. Mientras que la base, según Lewis, es la especie que posee un par electrónico no compartido. Yo sé que es una definición más abstracta porque vean el quiebre, aquí es casi que hay un quiebre conceptual, pero todo es complementario, ninguna definición se opone a la otra, sino que se complementan. Vean el quiebre, hemos estado hablando que el ácido libera un protón, una partícula, y ahora estamos hablando de electrones. O sea, pasamos de una partícula, como lo es un protón, ahora a algo cuántico, como lo son los electrones y los orbitales. Entonces, pareciera ser que esto es más abstracto. Bueno, ejemplo concreto. ¿Cómo clasificarían ustedes esto? Miren, el borano. El borano es BH3. Pregunta, ¿qué octeto tiene? ¿Completo o incompleto? Muy bien, incompleto, porque tiene un orbital PZ vacío. Entonces, acá tenemos un orbital vacío. Ese es el PZ y ese está vacío. Y por eso es un ácido de Lewis. Tiene un comportamiento ácido. ¿Sí? Ácido de Lewis, pero no de Arrhenius residuo. No, son todas complementarias. Si algo es ácido de Arrhenius, también va a ser ácido de Lewis. Todos los ácidos son siempre ácidos en todas las definiciones. Y eso es bueno porque no tiene que estar pensando en varios términos, sino que es complementario. Así que todos los ácidos concuerdan con todas las definiciones. Exacto, sí. Entonces tenemos un orbital vacío, es un ácido de Lewis. ¿Por qué? Porque posee un orbital vacío y por tanto es un electrófilo. Entonces, concepto acá, dado que está vacío, es un electrófilo. O sea, puede recibir a un nucleófilo.
¿Puede liberar un protón en este caso? Acá no libera protones porque estos protones no son protones de ácido de tipo OH. No son liberados, pertenecen al boro y el boro está con octeto incompleto. Lo que lo hace ácido es que tiene este orbital vacío, ¿ok? Así que cuidado, esto no pierde, no empieza a tirar protones hacia afuera H+. ¿Ya? Y por otra parte, la base dice que posee un par no compartido. El ejemplo clásico, las aminas, otra vez. Ya las vimos, sí, pero miren cómo calza con la definición. Una amina, ejemplo, el amoníaco. El amoníaco tiene un par electrónico acá sin compartir. Entonces es una base porque posee ahí un par electrónico sin compartir. Un par electrónico libre. Es una base de Lewis. A nivel de reactividad, ¿qué es lo que es? Si el anterior era un electrófilo, ahora la base de Lewis es un nucleófilo. Y ya habíamos definido nucleófilo y electrófilo. ¿Alguien recuerda cuál era la definición que dimos? El nucleófilo es la especie rica en electrones. El electrófilo es la especie pobre en electrones. Entonces, electrófilos, lo volvemos a recalcar porque se los vamos a preguntar en la prueba. Electrófilo se define como la especie pobre en electrones. O el átomo pobre en electrones, si quieren ir al punto más específico. Vamos a decir que la especie o átomo pobre en electrones. ¿Qué significa eso? Técnicamente hablando, es electrodeficiente. O sea, lo que estamos diciendo recién, ya voy a ser reiterativo con esto, es un ácido de Lewis. Posee un orbital vacío. Mientras que el nucleófilo es la especie rica en electrones. Especie rica en electrones. O sea, es la especie nucleofílica. O sea, es la base de Lewis. Ya he ahí las grandes definiciones de electrófilo y nucleófilo. Pregunta, ¿y si alguno de ellos fuera aniónico? Por ejemplo, si yo hablo de cargas, si tengo un electrófilo con carga, ¿ese electrófilo va a ser un catión o un anión? De acuerdo a esta definición, si la especie llegase a tener carga, ¿qué sería un electrófilo con carga? ¿Un catión o un anión? Ya, muy bien, sería un catión. O sea, si llega a tener carga, puede ser catión. Mientras que la base de Lewis, si tiene carga, puede ser exacto. Bien, ejercicio. Primero, entonces, número 1, ya, consideremos la siguiente molécula. Ya. Lo primero, vamos a identificar los grupos funcionales. Vamos a responder varias cosas de acá, no les voy a dictar, lo vamos a ir desarrollando de manera gradual, ya, porque varias cosas se pueden preguntar de esto. ¿Puede haber algo así en la prueba? Claro, puede haber una molécula más o menos grande y a partir de esas varias preguntas puntuales. Lo primero, en este caso, en particular, si tuviésemos que determinar la fórmula de esto, a ver, ¿cuántos carbonos tiene la estructura? Los voy a ir marcando, tendríamos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. El otro ciclo tiene 7, 8 y luego 9, 10. ¿Y hay alguno más? Ya, muy bien, este. Entonces ahí sería 11. Entonces creo que hay 11, ¿o no? 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos. Entonces la fórmula de esto es C11
Y usted dice, ¿y los hidrógenos? Los hidrógenos ahora hay que pensar un poco más a ir contando. Mi consejo, cuando ya tienen esto así, ustedes pueden añadirlo ahí e ir diciendo, bueno, para completar la valencia del carbono, aquí necesito 2, acá necesito 2. ¿Qué más? Acá abajo solo necesito 1. Acá necesitamos solo 1. Entre medio, 1 y solo 1. ¿Qué más? Acá 2 y 2. Lo mismo acá. Y ahora vamos a la parte inferior. Pregunta. Bueno, aquí hay uno que ya está dibujado. Pregunta. ¿Cuántos hay aquí? Perfecto, porque ese es un grupo metil. Muy bien. Ahí tenemos 3 hidrógenos. Entonces, típico en la prueba se equivocan en los metiles. Y se los estoy adelantando. Con donde termina, interpretan que eso es un hidrógeno. No, ese es un carbono. Y ahora sí pueden contar, ¿ya? Entonces tendríamos 3 más 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, más este 16, ¿o no? 16, gracias. Entonces sería H16. Me corrigen si es que me equivoqué. A ver, de nuevo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y tiene un átomo de nitrógeno. ¿Y cuántos de oxígeno? 3. Muy bien, esa sería la fórmula. Y con eso hasta pueden calcular el peso molecular. Ahora, pregunta. Dentro de la estructura hay varios grupos. Nombre. ¿Qué grupos funcionales logran identificar ustedes dentro de esta estructura? Vamos marcando ahí. Ya, por ahí escuché amina. Muy bien, ¿dónde está? Perfecto. Ese nitrógeno, y de hecho, pero ahí cometimos un pequeño error. La fórmula, miren, lo que pasa es que este nitrógeno ya tiene un protón ahí que se me olvidó dibujarlo. Entonces, vamos a hacer la corrección inmediatamente. Ya, esto en realidad es 17. Ahí sí. Se me fue ese protón importante. En algún momento del pasado dijimos que esos protones terminales hay que dibujarlos. ¿Protones terminales de qué? De heteroátomos. Los heteroátomos siempre van con el protón que corresponde. ¿Dónde podría ser omitido el o los protones? Permítanme maximizar acá. Estos 3 no estaban escritos, no estoy obligado a escribirlo. Y este de acá también podría ser omitido. O sea, este protón, este grupo que ustedes ven acá, podría haber estado escrito de esta manera. Así nomás. Y uno dice, bueno, ¿y el protón? Usted tiene que saber que ahí hay un protón. Porque el carbono tiene valencia 4, ya tiene 12, acá enlace doble, ¿no es cierto? Más acá le falta un protón. Por tanto, no estoy obligado. Otra forma de que esto hubiese estado escrito, pudo haber estado escrito así también. Bueno, el guión de enlace CHO. Puede estar escrito así, CHO. CHO es otra manera de abreviar el aldehído. Todo esto, CHO. A eso se refiere. CHO se refiere a aldehído cuando lo vean escrito de esta manera, conectado al resto de la molécula. Ya, bueno, vamos ahora, sí que es una amina. Pregunta, ¿la amina que está acá arriba es primaria, secundaria o terciaria? Muy bien, es una amina secundaria. Segunda pregunta, ¿la amina es un grupo ácido o básico? De acuerdo a lo que estábamos estudiando recién. Muy bien, es una base, perfecto. Vamos al siguiente grupo, este que está aquí abajo. Ya, ahí, exacto. Y no lo vayan a escribir mal en la prueba. Es éter, no éster. Entonces, este que está aquí abajo es éter. Repito, no éster. Así que destáquenlo. Muy distinto. ¿Por qué? Porque el oxígeno solo está conectado a 2 carbonos. Y me quedan 2 más. ¿Qué me pueden decir ustedes de los últimos entonces que tenemos acá abajo? A ver. ¿Serán ésteres o serán otra cosa? Ahí revisen, porque yo sé que esto es ya memoria de corto plazo y no necesariamente van a haber memorizado al tiro todos esos nombres. Entonces, para la prueba sí los tienen que saber de memoria. Es parte de lo que van a tener que ejercitar en memorización individual. No pueden llegar simplemente habiéndolo leído por encima. Tienen que retenerlo y eso implica un ejercicio de memorización. Entonces, este que está aquí abajo es un carbonilo que está conectado a 2 carbonos. ¿Cómo se llamaba eso?
Pero miren, carbonilo conectado a carbono y carbono. Empezaba con C. Perfecto. Ya, es una cetona. Ya, porque es carbonilo, repito, conectado a carbono y carbono. Y este ya lo nombramos, porque lo estábamos explicando recién, es un... Perfecto, es un aldehído. Muy bien. A partir de una estructura grande, así como esta, también se les puede consultar por algunas hibridaciones y geometrías de enlace. Ahora, también, dado que tienen todos los hidrógenos, una pregunta podría ser, por ejemplo, ¿cuántos enlaces sigma tiene la molécula? Y ahí tienen que contarlos todos. Es un trabajo nada más que de conteo. Yo no lo voy a hacer, pero ustedes dicen, ¿cuáles son los sigmas? Todos los enlaces simples que hay, incluso los que hay hacia hidrógeno. Pero contemos los pi. Eso es más simple. Perfecto, solo 2 enlaces pi. Entonces vamos a colocar acá que en total tenemos 2 enlaces pi. Y ustedes como tarea van a decir, bueno, ¿y cuántos sigma hay? Eso los cuentan ustedes tranquilamente en casa, porque son muchos. ¿Ya? Así que, ojo ahí, les va a salir un número bien alto. Ya, otra pregunta que tengo para ustedes. En esta estructura compleja, ¿hay centros quirales? ¿Y ahí qué era eso? ¿Ya? Exacto, muy bien. Carbonos conectados a un entorno químico asimétrico, o sea, a 4 cosas distintas. Ya. Centrémonos solo en la molécula y ya. Ya, entonces, claro, muy bien. Este carbono que tiene conectado a la acetona, este de acá, tiene 4 cosas distintas. El protón tiene la acetona. ¿Y por qué este lado es diferente al otro? Porque no hay simetría. Para acá vengo al éter y para acá vengo al aldehído. Lo ven, es diferente. Hay que ver el entorno, no solamente quedarme en la inmediatez. Así que asterisco para ese es quiral. No pueden saber si es R o S porque no está definido. Exacto. Pasa lo mismo con el de al lado. Solamente decir que es quiral. ¿Ya? Y también, muy bien, este también es quiral, perfecto, ¿ya? ¿Y ahí queda alguno más? ¿O eran solo eso? Muy bien, ya, ¿cuál de arriba? Perfecto, el que está justo acá, al lado del nitrógeno, también es quiral. Muy bien, tenemos 4 centros quirales en total. Pregunta final. Si hay 4 centros quirales, ¿cuántos estereoisómeros posibles podrían haber? Ya, 2 elevado a 4. La respuesta estaba en una fórmula. La cantidad de estereoisómeros posibles ya es igual a 2 elevado a 4. 4 es la cantidad de centros quirales. Ya, entonces sería... 16, claro, sí. Ciertamente serían 16 estereoisómeros en total. Muchas combinaciones posibles.